Diputado presidente. Adelante, diputado. Y bueno, definitivamente es un tema que da mucho para hablar sobre él. Los pasivos en los estados y municipios se componen principalmente de 4 mecanismos: emisiones bursátiles, fideicomisos, obligaciones con banca de desarrollo y con banca comercial. Es el último de estos factores el que está sirviendo como fuente inagotable de recursos para las entidades. El monto contratado por esta vía asciende a unos 50,000 millones de pesos. Dada la poca contribución que aporta la recaudación fiscal a los recursos estatales, la mayor fuente de ingreso para hacer frente a los compromisos financieros que adquieren son las participaciones federales que reciben. Es por esto que es de suma importancia determinar la proporción de estas con respecto a la deuda para conocer la capacidad de solvencia con la que realmente se cuenta. Para que los estados y los municipios del país gocen de libertad en el ejercicio de su gasto, es necesario mejorar el poder recaudatorio y romper la altísima dependencia de las aportaciones federales. La columna vertebral con la que se sostienen las entidades federativas son los impuestos a nóminas y turismo. Es el caso de los municipios que la fuente más importante de ingresos sea el impuesto predial. Como consecuencia, la recaudación total de los gobiernos subnacionales fluctúa entre el 3 y el 4% de los ingresos tributarios totales de México, a diferencia de países como Brasil, en la que asciende al 30%, o de Argentina y Colombia, a donde es de alrededor del 15%. Al 2010, el saldo total de las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios en México era de 314,654 millones. Al 2014 se ha superado con un aumento mayor. Al observar dichas tendencias de crecimiento, resulta innegable que la falta de monitoreo y de falta de leyes efectivas, la subordinación de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo de las entidades federativas han dado como resultado una libertad absoluta y hasta impune a los gobiernos locales para endeudarse sin limitante legal alguna. De península a península, de norte a sur, del Golfo al Pacífico, hablamos de los estados con gobernadores y exgobernadores como Granier, como Moreira, la deuda de Coahuila que tanto ha dado de qué hablar, la deuda tan grande que tenemos con los Duartes que se convierten en una vergüenza, tanto el Duarte de Veracruz como el Duarte de Chihuahua, ubicando al estado de Chihuahua en una situación de escándalo nacional, ocupando el 3er lugar en deuda pública a nivel nacional y 1er lugar per cápita. ¿Qué se hace en estos casos si seguimos con estos marcos jurídicos constitucionales que no nos llevan a abonar en nada a favor de los estados? Porque lamentablemente en estos casos, pues cuando se invierte el recurso, se genera y se gana a favor de los ciudadanos, pero cuando estamos inmersos en tanta impunidad, en esta corrupción, lo único que hacen los estados y algunos gobernadores, que son pues lamentablemente la mayoría en el país, este dinero se desaparece, se lo invierten ellos en cuestiones personales, como hoy vemos en el estado de Chihuahua, que no nos pueden aclarar, como el gobernador con una deuda pública de casi 42,000 millones de pesos, hoy tiene para invertir en un banco y tenemos un gobernador banquero en el estado de Chihuahua. Entonces estamos lamentablemente ante los hechos de corrupción más grandes de la historia. Esta problemática
ha resultado altamente preocupante. Los endeudamientos en los estados deben tener un límite constitucional. Concluyo, no se preocupen, concluyo. Y si gustan, pueden pasar, ¿eh? Los endeudamientos de los estados, escuchen, deben tener un límite constitucional que obligue a los gobiernos locales a controlar y justificar su gasto como primer paso hacia una real transparencia.